En términos psicológicos, el bovarismo es un síndrome que se caracteriza por una insatisfacción y frustración permanente debido a la no correspondencia entre las expectativas y aspiraciones, normalmente desproporcionadas y obsesivas, y la realidad, al contraste o distancia que existe entre ambas. El término fue acuñado a finales de 1940, cuando comenzó a ser estudiado en el psicoanálisis, y también se le conoce como el síndrome de Madame Bovary. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y como verán, no se necesita ser un genio para darse cuenta que hoy, en este episodio, vamos a hablar de una de mis novelas favoritas de todos los tiempos. Vamos a hablar un poquito también de su autor y del proceso creativo que devino en la novela, del juicio subsiguiente a su publicación y de la inspiración de Gustave Flaubert para escribir Madame Bovary. Madame Bovary es una de las mejores novelas de la historia de la literatura. Es un libro determinante para el género, de hecho, que sentó las bases para lo que vendría después y ha inspirado a un gentío. Es también quizá la obra más icónica y mejor lograda de su autor, Gustave Flaubert. Y es uno de los libros más leídos y traducidos a un montón de idiomas. Y que yo espero que si ustedes no lo han leído aún, después de este episodio, queden muy picados por la curiosidad y se vayan a buscar un ejemplar de esta novela para devorársela. Cierto amigo mío, que le da por andar comparándome con las grandes heroínas de la literatura, dice que yo tengo el alma de Ana Karenina, imagínate tú, que me voy a morir como Marguerite Gautier, como la dama de las camelias, y que yo vivo en un estado de insatisfacción como Emma Bovary. Pero tú has visto. En una época también le dio por llamarme Juliet, pero ese cuento se lo he hecho después. Pero, ¿de dónde decía este caballero que yo vivía en una constante insatisfacción como Emma Bovary? Pues porque este gran amigo mío había leído Madame Bovary y conocía la historia y era capaz de hacer comparaciones de ciertas frases que yo a menudo digo y algunos comportamientos de la protagonista del libro. De hecho, él descubrió el libro gracias a mí, que lo leí en la adolescencia, gracias a mi abuela, que en unas vacaciones de diciembre, recuerdo que me lo dio, me dijo, mira, pero Julio, te compré esto, yo creo que te va a gustar. Y mira que me gustó, Mati, mira que me gustó. Eso fue en diciembre del año 2004. Y desde ese momento yo me he dedicado a recomendarle este texto a todo el mundo. Y dirán ustedes, ¿pero qué es lo que pasa en Madame Bovary para que haya subyugado de tal manera y genere tantas emociones en los lectores y en Pedro Julio? O sea, desde identificación con la protagonista hasta escándalos morales. Pues bueno, el cuento es el siguiente. Emma Rule era una muchacha preciosa, hija de una familia de campesinos acomodados, vivía con su papá porque su mamá había muerto cuando ella era niña. Emma era aficionada a las novelas románticas, que se las devoraba ferozmente, y esto la llevó a idealizar el amor y el romance. ¿Cuánto daño le haría eso después a la pobre mujer? Un día el papá de Emma se rompe una pierna en la granja y entonces tienen que llamar a un médico. Ese médico es Charles Bovary, el doctor Bovary, que se presenta como una joven promesa de la medicina, un tipo de ciudad. El doctor no es precisamente así como que el tipo de hombre que a Emma le hubiera gustado, no era el hombre que ella esperaba. No tenía la apariencia de lo que ella había idealizado en las novelas que leía. Pero el tipo la corteja, le pide matrimonio y se casan. Emma como que conocía esa teoría mía de que los médicos son un buen partido. Si usted quiere saber cuál es la teoría, puede preguntarme por privado en Instagram y yo le echo el cuento. La joven pareja se muda, dejan al papá de Emma atrás, y al poco tiempo de casados, Emma se da cuenta que la vida de casada no es lo que ella esperaba. Que esas fantasías que ella había construido durante años no se estaban haciendo realidad, que su marido era un tipo realmente aburrido. Pobrecillo del doctor Bovary era un muermo, diría mi abuela. Aparte, Charles Bovary pecaba de una cosa que a mí me parece un pecado capital. El tipo no tenía ningún tipo de ambición en la vida. Él podía pasar alegremente sus días en la monotonía sin aspirar al cambio o a la superación. Vamos, que le metieron gato por liebre a la pobre Emma. Como era de esperar, Emma Bovary, antes Rule, la estaba matando el tedio. O sea, esta mujer se enferma, aquello es horroroso, el doctor Bovary decide cambiar de aires y entonces se mudan de pueblo
Esta vez se van a uno más grande, es un pueblo grande, como Mati llamaba a Mérida cada vez que venía. Y se mudan a Johnville. Ahí Emma da a luz a su hija, una muchachita que llaman Bert o Berta. Y Emma empieza como a frecuentar también las reuniones sociales, se hace pana de los lugareños, conoce al farmacéutico del pueblo, el señor Homé, y a su esposa, también a un comerciante llamado el señor Leroux, que después se convertiría en una pesadilla. Mira este hombre Leroux. Me dio mala espina desde la primera página en la que el hombre aparece. El señor Leroux rápidamente empieza a ofrecerle sus mercancías, las más lujosas, las más caras, y ella empieza a endeudarse con el hombre. Y conoce también a León Dupuis. León Dupuis era un chamo que estaba ahí haciendo unas prácticas y descubren entre ellos, Emma y León, que tienen un montón de cosas en común. Y bueno, como sucede cuando uno descubre gente con la que tiene cosas en común, que empieza a empatizar, que esa gente empieza a uno a parecerle como atractiva. Bueno, Emma se sintió muy atraída por él y él por ella y se enamoran, pero León Dupuis piensa que es inapropiado enamorarse de una mujer casada y se aleja de Emma. Ay, León, si yo te contara. Bueno, Emma, como estaba muy decepcionada con todo esto, cae rápidamente en las redes del Don Juan del pueblo, un picaflor que se llama Rodolphe Boulanger, y empieza a escaparse de su casa para verse con su amante. Entonces tienen encuentros cada vez más apasionados, que eso se pone fogoso, candente. Emma está perdidamente enamorada de este Rodolphe, hasta el punto que planean escaparse juntos. Pero a última hora, el Rodolphe, después que mató al tigre, él tuvo miedo del cuero, y se echa para atrás y la deja plantada y desaparece. Vamos, el tipo es un patán cualquiera, como diría mi mamá. Emma se queda conmocionada. Ella no entiende lo que pasó. Ella estaba a punto de vivir su propia historia de novela romántica y ese sueño se esfumó. Y entonces cae la mujer en un estado que después de yo haberlo sufrido, diría que es depresión. Se nos enferma nuevamente Emma Bovary. Y su marido intenta sacarla del estado calamitoso en el que esta mujer cayó y le da por llevarla a la ópera. La lleva a la ópera en otra ciudad. Y Emma queda fascinada con lo que ve en la ciudad. Así como que Emma salió de Mérida y se la llevaron para Caracas. Y justo ahí se reencuentra con León Dupuis. Pero esta vez no se alejan. Esta vez León Dupuis no anda con el cuento de que esto no es moralmente correcto. No. Esta gente le da rienda suelta a la pasión. Empiezan a verse con frecuencia. Emma empieza a viajar semanalmente a verlo. Ella le dice a Charles que va a tomar clases de piano. Agarren datos, por si ustedes se consiguen un amante y tienen que ponerle un pretexto a su pareja. Entonces le dice, me voy a unas clases de piano. Y entonces, mientras tanto, el señor Leroux sigue metiéndole por los ojos a Emma cuánta joya y mercancía inútil tiene. Y ella se los compra. Ella se los compra y la deuda sigue en aumento. El señor Leroux descubre que Emma tiene un amante y para callarse le propone que le siga comprando cosas, tú sabes. Y la deuda crece y crece y crece. Pero como todo en la vida se acaba, hasta el amor, León Dupuis decide ponerle fin a la aventura con Emma. Imagínate tú. Entonces el señor Leroux no encuentra un mejor momento para cobrarle a esta mujer el dineral que le debe. Emma no le puede contar a Charles que este hombre le está cobrando, porque entonces se va a delatar. Pero si no paga, el señor Leroux va a ir con su marido y le va a echar el cuento. En aquella desesperación, ella intenta pedirle plata a su primer amante, al tal Rodolphe Boulanger. Pero este, como era un patán cualquiera, insisto, le niega la ayuda. Totalmente. Y no le da pero ni un centavo, partió por la mitad. Ante la encrucijada, en medio de una crisis emocional, Emma decide quitarse la vida. Lo que viene después de este momento, yo no se los voy a contar. Y no se los voy a contar porque si ustedes son de los afortunados que no han leído esto todavía, yo no les voy a arruinar el final. Ustedes tienen que leerlo. Solo yo voy a decir que yo leí Madame Bovary en 5 días. Y terminé de leerla en una tarde, acostado en el sofá de la casa de mis abuelos allá en Carúpano, bajo el sopor de la tarde oriental. Y me quedé alrededor de 1 hora sin poder moverme de ese sofá. No me movía de ahí. O sea, yo después que leí la última frase del libro con la que cierra Flaubert esto, me quedé paralizado. Esa noche me puse a hablar con Mati del libro
Y el tema de esas vacaciones fue las tropelías de Emma Bovary, su vida aburridísima con el muermo del doctor Bovary, los amantes de Emma, el crapulento señor Leroux y el destino de la pobre Berta, que la pobre muchachita pues no tenía la culpa de los padres que tenía, pero tiene un destino bastante triste. Al final del libro ustedes lo van a encontrar. La historia de Madame Bovary es realmente conmovedora. No deja indiferente al lector. Es una montaña rusa con subidas lentas y estrepitosas bajadas y lo mantienen a uno al filo de la página. Flaubert es un tipo muy sutil y muy delicado a la hora de narrar. Pero la génesis del personaje no salió precisamente de su cabecita. No. El autor se inspiró en parte en una noticia sensacionalista de su época. Resulta que una tal Delphine de la Mar, una muchachita que tenía apenas 17 años de edad, decidió abandonar su hogar en la campiña francesa para casarse con un caballero que era viudo y era funcionario de sanidad. Creo que yo no lo mencioné aquí antes, pero Charles Bovary también era viudo cuando conoció a Emma. Eso se menciona en las primeras páginas de la novela. Bueno, el cuento corto es que la guapa y joven Delphine de la Mar, casada con este señor, tiene una hija y luego se deja arrastrar por sus ínfulas de grandeza y se entrega a los gustos caros, carísimos, y las costumbres aristocráticas del momento, y luego avasallada, por tanto, Delphine se suicida en 1848. Uno de los amigos de Flaubert le había enseñado el recorte de la historia en la prensa de 1948, y pronto Flaubert se da cuenta que el doctor de la Mar, el marido de Delphine, se había formado con su papá. El papá de Flaubert era médico. Y entonces Flaubert queda subyugado con el cuento y se puso manos a la obra. Bendito sea Dios que Flaubert era un tipo quisquilloso, y quizá Madame Bovary sea el primer libro del que se tenga registro del proceso de escritura también documentado. En aquella época Flaubert estaba terminando una relación intermitente y medio compleja, por no decir otra cosa, con una poeta casada que se llamaba Louise Colette. Y este par de tortolitos mantenían una correspondencia muy fluida. En esas cartas, Flaubert dejó constancia del proceso creativo durante la escritura de la novela. De hecho, los críticos han dicho que la misma Colette también se puede tener como una inspiración para el personaje de Emma Bovary. Total, que si nos ponemos reflexivos, la infidelidad siempre escandaliza, sobre todo cuando la infiel es la esposa, la mujer, porque si es el marido no genera tanto escozor. En la época de la publicación de la obra de Flaubert, como ahora, estaba muy mal visto que una esposa, por muy aburrida y decepcionada que estuviera de su marido y de la vida conyugal, le pusiera los cuernos. Entonces la historia de Emma Bovary desató una incomodidad colectiva que generó un juicio, porque es que la gente no entendía que una mujer adúltera, lejos de arrepentirse del crimen horroroso que había cometido, se vanagloriara de él en su pecado, lo disfrutara y lo repitiera. La novela se había publicado por entregas en la Revue de París, desde el 1 de octubre de 1856 hasta el 15 de diciembre del mismo año. Y luego se publicó en forma de libro en 1857, después del juicio. En ese momento saltaron las voces pacatas denunciando la obscenidad de la obra, y en enero de 1857 un tal Ernest Pinard, que era fiscal del Imperio de Francia, abrió un juicio en contra de Flaubert, el autor, el ofensor principal, de Léon Laurent Pichat, que era el director de la publicación literaria, por difundir el texto, y de Auguste Alexis Pillet, que era el impresor. Porque según el fiscal, quienes imprimen no son máquinas, tienen un privilegio y hacen un juramento. Están en una situación especial y son responsables también. El fiscal declaró en su argumento inicial, y les voy a leer lo que dijo el hombre: el arte que no observa las reglas deja de ser arte. Es como una mujer que se desnuda completamente. Imponer las reglas de la decencia pública en el arte no es subyugarlo, sino honrarlo. Imagínate a este hombre viendo la fotografía de Spencer Tunick. Este hombre de un patatú. Bueno, el tal Pinard también dijo que Madame Bovary era un afronte a la conducta decente y a la moralidad religiosa. Ay, la religión que la meten en todas partes, hermano. Dios mío, y pocos la viven.
Para este señor, el carácter lascivo de la obra se encontraba resumido en 4 pecados gravísimos que cometía Emma Bovary y que pervertían las mentes de quienes leían la novela, inspirándose en Emma Bovary para pecar de igual manera. Estos pecados eran, en primer lugar, el amor de Emma Bovary por Rodolphe Boulanger, que es su primer amante. Luego está la búsqueda del consuelo en la religión cuando éste la abandona y Emma aquí se pone a rezar. Entonces el fiscal llega a decir algo así como que, bueno, esa mujer le reza a Dios con la misma lengua con la que hace otras cosas pecaminosas. El pobre señor Pinar, si escuchara mis aventuras, cae muerto en el acto. En tercer lugar, el otro pecado que comete Emma es el amor por León Dupuis, que es su segundo amante, con quien da rienda suelta a la lujuria y a la inmoralidad. Como en la escena, por ejemplo, en la que hacen el sexo en un carruaje mientras van paseando por la ciudad. Fíjate tú qué divertido. Y al final, la muerte por mano propia, el pecado nefando. Aquí el tema es que Emma Bovary no recibe castigo por sus crímenes, sino que ella muere. Pero, a ver, esta muerte no es como una consecuencia del castigo impuesto por el daño que había causado, sino porque ella sí lo quiso. Esa mujer es una egoísta, dice el señor Pinar. El abogado de la defensa, un señor que se llamaba Antoine-Marie Jules Senard, que me parece un nombre precioso. Ya desde ahí tengo que decir que el nombre del tipo es una declaración de genialidad. Intentó convencer al juez de que era imposible que el hijo de una familia tan respetable como la familia Flaubert, con una buena posición social, produjera una obra de la calaña que estaba manifestando este fiscal. Y que aparte, respetables figuras de la época defendían la obra por su calidad literaria. La defensa también argumentó que las citas usadas por la fiscalía para demostrar la obscenidad de la obra estaban fuera de contexto. A mí me encanta ese argumento. Eso usted lo está sacando de contexto. Durante el juicio, los argumentos giraron en torno al arte, a la moralidad, al sexo y al matrimonio. Metieron al matrimonio en todo este paquete. Esto evidentemente sirvió para que la novela se vendiera como pan caliente cuando se publicó, cuando se editó en formato de libro. Cuando se prohíbe algo, gente, y esto, mira, recuérdelo siempre, cuando se prohíbe algo, ese algo se hace más seductor. Total, que con el país en tensión por el juicio, se lee el veredicto. El juez concluye que no hubo pruebas suficientes para encontrar a Pinar, a Flaubert y a Pillet culpables de lo que se les acusaba. La sentencia incluía una cláusula en la que todas las partes estaban de acuerdo en aceptar los peligros que resultan de una educación inapropiada para el medio en el que se debe vivir. Imagínate tú, o sea, aquí la gente no puede tener aspiraciones. La sentencia dice, y les voy a leer nuevamente, una mujer que aspira a un mundo y sociedad que no le corresponden, que descontenta con la condición que el destino le asignó, olvida sus deberes de madre, falta a los de esposa, introduciendo al adulterio y a la ruina en su hogar. Todo mal, diría mi amiga Daniela Auxiliadora, alias Nani. El señor Pinar no quedó contento con esto y raudo y veloz buscó una nueva víctima de sus malsanos pensamientos, que este hombre veía pecado en todas partes, hermano. Yo conozco un gentío de gente así, por cierto. Y la próxima víctima del señor Pinar fue el poeta Charles Baudelaire, por su colección de poemas Las Flores del Mal. Imagínate tú, este hombre. En el proceso sí logró este fiscal Pinar que 6 de los poemas del compendio fueran prohibidos. Como era de esperar, la novela se convirtió en un éxito de ventas. La publicación en 2 tomos de la obra se generó en abril de 1957 y se agotó en todas partes. Y se tradujo a un montón de idiomas y fue un hito de la literatura realista. El señor Pinar debe estar muy avergonzado y muy decepcionado con esto. Sí, señor Pinar, así es. Flaubert escribió más obras como Salambó o La educación sentimental, que es un libro fantástico que mi abuela adoraba y se lo prestó una amiga y nunca se lo devolvieron. Total que Mati desde ese momento decidió que ella no prestaba libros. Ella no le prestaba libros a nadie. Solamente a mí y a Carmen, su inseparable Carmen. Nada más a nosotros dos no prestaba libros. Pero si hacemos una encuesta, la mayoría va a responder que recuerda a Flaubert por Madame Bovary. Un libro que es capaz de volarle la cabeza a cualquiera que lo lea,
pero que lo lea con la mente abierta y el alma dispuesta. Como le pasó al escritor peruano y ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. En 1975, Vargas Llosa publica el ensayo La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary. Y hace aquí un ejercicio de revisión de la obra, el proceso creativo del autor, la vida real como fuente de inspiración y la importancia de Madame Bovary como la primera novela moderna. En la primera parte del ensayo, Vargas Llosa titula esta primera parte como Una pasión no correspondida. El autor escribe con un tono autobiográfico y reflexiona acerca de cómo la novela le removió los estratos más hondos de su ser y le permitió ver historias donde no sospechaba que podía verlas. Aquí Vargas Llosa le declara su amor a Madame Bovary, a la novela, porque sí, señores, sí, señoras, uno puede llegar a amar un texto con todo su ser. Vargas Llosa recuerda el impacto que le generó la obra cuando él era un muchacho. Yo creo que eso nos pasó a todos los que leímos Madame Bovary siendo chamos. En la segunda parte, que se compone de subpartes, Vargas Llosa se dedica a analizar con detalle la estructura y el significado de Madame Bovary. Aquí habla de cosas como la cosificación de los hombres o la cosificación o las cosas humanizadas. Él también se mete con el mundo binario en el que se nos obliga a vivir, a Emma y a nosotros. También diserta sobre la circularidad del tiempo en la obra o se mete también con los momentos en los que el tiempo parece detenerse en Madame Bovary. Vargas Llosa repara en el narrador plural, que es ese que usa Flaubert cada vez que escribe en voz del narrador nosotros. Eso es una gloria. Y remata con una tercera parte en la que se dedica a enaltecer la figura de Flaubert y su obra como una pieza importantísima y fundamental para el desarrollo de la novela como género literario. Aquí Vargas Llosa habla, por ejemplo, del nacimiento del antihéroe. Emma Bovary está lejos de la representación de las mujeres en las letras de aquella época y de las anteriores. Emma representa la libertad sin mucha conciencia, eso sí, pero eso es lo que representa Emma Bovary. Antes, y en ese momento, las mujeres, pues, era como decía la sentencia y como lo que alegaba el señor Pinal, debían estar resignadas a vivir el destino que se les había deparado con resignación cristiana, tú sabes, siempre la religión. Pero hay un capítulo en esta tercera parte que a mí particularmente me parece precioso. Uno que titula Vargas Llosa, La novela es forma. Y aquí habla de que Flaubert se vale de la forma para convertir en bello aquello que hasta entonces no se pensaba que podía ser bello. Flaubert fue un hombre interesantísimo, quizá mucho más que su obra. La vida de Flaubert da para escribir una novela dinámica, reflexiva, en donde se cosifique al individuo y se humanicen las cosas. Es un tipo así como fantástico. Yo quisiera compartir con ustedes 3 curiosidades acerca de Gustave Flaubert para hacernos una idea de este autor. Lo primero es que Flaubert era un defensor del antinatalismo. Esto es una corriente filosófica, política y demográfica contraria a la reproducción y el nacimiento de nuevos seres humanos, porque en sus bases filosóficas se atribuye un valor negativo a la procreación. Gustave Flaubert era de las personas que decían que la gente debía abstenerse de procrear, porque esto es un acto éticamente incorrecto. Yo, como soy como Carmelita Salinas, que en paz descanse, voy a dar mi opinión en este sentido, aunque nadie me la haya pedido, igual que Carmelita Salinas. No, yo creo que a ella sí se la pedían, a mí no, pero igual se la doy. Yo no quiero reproducirme. Eso es algo que a mí no me interesa. A mí me da lo mismo si ustedes se quieren reproducir, si quieren tener una detenida muchacho, siempre y cuando sea de manera voluntaria y responsable, gente. Porque fíjate tú, yo sí defiendo mi punto de que la gente no debería reproducirse si no está preparada para eso. O sea, es decir, mira, me ahogué y todo echando este cuento. Lo que quiero decir es que si usted no está preparado para tener muchachos, no se ponga a inventar. Vea primero si usted es capaz de ser responsable de un ser vivo. Entonces búsquese una matica, una plantita, o adopte un perrito. Y si usted es responsable y la mata sobrevive, echa flores o da frutos, y el perro llega a una edad, tú sabes, en la que tú digas, mira, ese perrito está sano y tiene 9 años, 8 años, ahí sí póngase a inventar. Porque la crianza de un niño es ciencia, señoras y señores. Eso es ciencia, eso no es instinto.
Y eso se lo puedo discutir yo con argumentos científicos a cualquiera. Pero no nos vamos a meter ahí porque entonces el tema a mí me apasiona y nos va a agarrar el cerebro. Ahora, que no quisiera tener hijos, Flaubert, no quiere decir que él no practicara las actividades naturales que se hacen entre dos seres humanos del sexo opuesto para tener muchachos. Flaubert nunca se casó porque como era moralmente reprobable tener hijos y el matrimonio en ese momento se entendía, se concebía solamente para tener muchachos, para reproducirse, ese era el fin del matrimonio. Ahora tiene otros fines el matrimonio. Ahora también sirve el matrimonio para escalar posiciones, para lavar un nombre, para asegurarse una nacionalidad, en fin. Pero que él no quisiera tener hijos no quiere decir que él no hiciera las cosas que hace la gente para tener hijos con la poeta Lois Colette, con quien tuvo una aventura amorosa, ya se los contaba antes, y que gracias a esa correspondencia, pues hoy en día nosotros sabemos cómo fue el proceso de escritura de Madame Bovary, porque el juju que tuvo Flaubert con Colette tuvo lugar en los años en los que él trabajaba en la novela. Pero aquel relajo no duró lo que uno espera que pueda durar y no terminó del todo bien. Cuando rompieron definitivamente, la señora Colette, que estaba muy brava, estaba disgustadísima, esta mujer, diría los orientales, esta mujer estaba arrecha, se dedicó a escribir una novela en la que difamaba a Flaubert y lo ponía, mira, en las 4 esquinas a este hombre. Otra curiosidad es que Flaubert era un tipo muy perfeccionista. Era muy quisquilloso, ya se los mencionaba. Este caballero tenía un método de escritura que lo llevaba de manera incansable e insaciable por la búsqueda de le mot juste, es decir, la palabra justa, la palabra exacta. Flaubert no avanzaba si no encontraba la palabra que era la que debía ser en la construcción de una oración. Gracias a esto, escribía al ritmo de una página por semana y se detenía en el detalle y eso ralentizaba la escritura. Pero le dotó de un estilo realista único que inspiró luego a muchos escritores posteriores. Y como última curiosidad les lanzo esta, que es que Flaubert luchó toda su vida contra la epilepsia. Él tuvo su primer ataque epiléptico en 1845, aquello le generó muchísima ansiedad y mucha aprensión. Su salud se resintió enormemente y en 1846 su papá y su hermana Caroline murieron y Flaubert empezó a tener convulsiones de manera más frecuente. Flaubert abandonó sus estudios en Derecho porque sentía terror de padecer un ataque lejos de su casa y decidió dedicarse por entero a la escritura. Algunos especialistas coinciden, por cierto, en que estos ataques de convulsiones epilépticos que tenía él, generaron luego una hemorragia cerebral que fue lo que lo mató en 1880. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que yo al inicio del episodio hablé del bovarismo? Bueno, resulta que esto es un síndrome psíquico y que tiene unas características muy particulares que evidentemente guardan relación con la psicología de la protagonista de la novela. Esas características son unas expectativas irreales, es decir, que las personas que tienen ese síndrome desarrollan expectativas y objetivos fantasiosos, irreales, desproporcionados. Esto les genera una perspectiva errada de la realidad, lo que les causa frustración, evidentemente. Las expectativas planteadas por las personas que sufren del síndrome del bovarismo no se corresponden con la realidad. Otra característica es que se trazan metas imposibles. Las personas que sufren de bovarismo se establecen metas o propósitos inalcanzables, irreales, a raíz de la dificultad que tienen para soportar y sobrevivir a la realidad. Esto genera una angustia y un malestar intenso y anhelan constantemente cosas que están fuera de su alcance. También tienden a desarrollar un sesgo de confirmación. Este sesgo de confirmación hace referencia a la aceptación de la información de forma selectiva y en base a su ajuste con las expectativas y las ideas distorsionadas que tienen estas personas. De forma que esto termina alimentando estas ideas irreales. Y ellos empiezan a contradecir la realidad porque no se ajusta a la realidad ficticia que ellos se han creado. Las personas que tienen bovarismo también se niegan a la realidad y esto las hace
desarrollar estrategias de afrontamiento desde la negación de la realidad. Para defenderse, ellos evaden la realidad porque esta gente no la puede soportar. De manera que evaden también su responsabilidad ante sus actos y sus comportamientos. Y esto los lleva a una ausencia total del autoconocimiento. Son incapaces de percibirse a sí mismos de manera realista porque la autopercepción siempre está idealizada. Si ustedes se sintieron identificados con más de una de estas, mire, vayan a buscar a un especialista. Vayan a consulta con un psicólogo, porque eso nunca está de más. La terapia es maravillosa. Como verán, yo no solamente hago apología de la lectura, también hago apología de la terapia. Bueno, gente, aquí ya nos agarró el sereno. Mira, me está viendo. Está aquí frente a mí y me está observando. Ha llegado el momento de despedirse. Yo espero, con toda mi alma, haberles picado la curiosidad y que después de escuchar este episodio se van a ir a buscar un ejemplar de Madame Bovary y se lo van a devorar con entusiasmo. Y si ya leyeron Madame Bovary, entonces se van a buscar un ejemplar de La orgía perpetua de Vargas Llosa y se lo van a comer también. Y les va a quedar un regusto así como que sabrosísimo en la boca de lectores que tienen. A ver, queridos míos, es hora de despedirse, pero antes les recuerdo la consigna. Ya la saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio.